Hoy quiero que hablemos de un tema difícil y doloroso que nos ha ocupado en las últimas semanas, la violencia y el racismo. Mi experiencia es limitada e incompleta, por eso los invito a que busquen y escuchen los testimonios de las víctimas de la violencia del racismo y de los representantes de las comunidades afrodescendientes. Por ahora, solo quiero hacer una reflexión para resaltar la importancia de este tema desde la experiencia espiritual. Creo que ya todos sabemos lo que pasó con George Floyd e incluso hemos visto el horrible video. Las imágenes son escandalosas. El agente de policía le apretó a Floyd el cuello con su rodilla por más de 7 minutos hasta asfixiarlo. El asesinato de George Floyd ha desatado protestas en muchos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos. Estas protestas son aún más justificadas si se tiene en cuenta que el caso de Floyd no es un hecho aislado, sino que es un síntoma, una muestra más del racismo brutal y estructural de nuestra sociedad. En el 2014, en otra de tantas situaciones similares, un policía blanco en Nueva York estranguló a otro afroamericano, Eric Garner, hasta que murió asfixiado. Aunque el caso de George Floyd ocurrió en Minneapolis, Estados Unidos, las voces de protesta se han escuchado alrededor del mundo de diversas maneras. A través del movimiento Black Lives Matter, la presencia masiva en las calles, las conversaciones cotidianas o la reflexión en diversos medios de comunicación, creo que la reacción de la sociedad ha sido tan masiva porque el racismo y las muertes violentas no son un asunto exclusivo de Estados Unidos, sino que es un asunto global que nos compete a todos. En Colombia, mi país, asesinan gente inocente todos los días. Líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, como el caso del joven Anderson Arboleda, que fue asesinado el 19 de mayo, al parecer por un policía. Honestamente, ya estamos cansados. Recuerdo haberle escuchado a César López, un músico, que si en Colombia hiciéramos un minuto de silencio por cada muerte violenta, tendríamos que quedarnos en silencio por más de 13 años. Y lo más triste es que no creo que sea una exageración. En México las protestas se convirtieron también en una forma de manifestarse por el asesinato de Joanny López, quien murió por diferentes traumas y lesiones bajo la custodia de la policía después de haber sido detenido supuestamente por no estar usando el tapabocas. La violencia y el racismo son problemas estructurales y están ligados con temas que la sociedad suele evitar, la exclusión y la desigualdad. Me refiero a la desigualdad en muchos sentidos, la falta de oportunidades, la incapacidad de hacer valer los derechos o la misma pobreza tan presente en nuestras sociedades. La violencia y el racismo están presentes en nuestros chistes racistas, en el lenguaje despectivo, en la distribución inequitativa de la riqueza, en la limitada o nula participación política de las minorías. Y por supuesto, en las brutales agresiones físicas y psicológicas que sufren las comunidades afrodescendientes. También somos responsables de la violencia y del racismo cuando justificamos estas agresiones y las normalizamos, cuando nos limitamos a echarle la culpa a los demás y no revisamos nuestra propia vida, o cuando simplemente nos acostumbramos a vivir en medio de la discriminación. El llamado es a que actuemos, a que asumamos la responsabilidad de nuestro propio racismo, de nuestro propio odio, de nuestra propia envidia y a que orientemos nuestras acciones a la lucha por la justicia. No nos quedemos callados. Pero como decía San Pedro Claver, un misionero jesuita en Colombia, que entregó su vida a aliviar el sufrimiento de los negros esclavos, primero los hechos y luego las palabras. Intentemos primero que nuestros actos hablen más que nuestras palabras, lo que no quiere decir que no hagamos sentir nuestra voz. Desde mi punto de vista, creo que lo que estamos viviendo actualmente es una crisis espiritual. Estamos perdiendo de vista que en el otro está Dios. La religión nos hace escuchar el llamado de auxilio del oprimido, del huérfano, del anciano, de las minorías, del otro. Esa es la experiencia mística de Jesús, que no es diferente a la experiencia mística de muchas otras personas a través de la historia humana. Uno se sorprende al contemplar la vida de Jesús por la admiración que tenía hacia el otro, especialmente hacia el diferente. Jesús era compasivo y generoso. En un pasaje muy conocido, cuando Jesús se encuentra con unos niños, Él se asombra y le dice a la gente que su fe debería ser como la de los niños.
Jesús no dice que la fe debería ser como la de los poderosos, sino que la fe debería ser como la de los pequeños. Jesús solía admirar a los que eran menos, al débil, al enfermo, al leproso, al abandonado, al pecador. El otro es diferente a nosotros, eso nos reta y en muchas ocasiones nos incomoda. Pero la otra cara de la moneda es que sin el otro no podemos vivir. Dependemos de los demás desde el momento en que nacemos. Necesitamos a las otras personas para poder vivir y las otras personas nos necesitan también a nosotros. Aunque todos los seres humanos compartimos esa condición, a veces lo olvidamos y nos creemos únicos. Eso es insostenible. Tarde o temprano tenemos que mirar hacia afuera y ver otras personas igual de frágiles que nosotros. Esto nos plantea un ejercicio espiritual exigente, salir de uno mismo y de sus propias búsquedas para encontrarse con el otro, considerarlo como un igual y ponerse en sus zapatos. Esa es la búsqueda espiritual. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A mí me conmueven las imágenes y los testimonios de muchos cristianos que han participado activamente en las protestas contra el racismo y que han convertido estas manifestaciones en verdaderos espacios de oración que expresan la necesidad de encontrarnos como comunidad en torno a la solidaridad y el reconocimiento de que todos somos libres y tenemos igual dignidad en medio de nuestras profundas diferencias. Este es un llamado fuerte. Nos vemos en un próximo video.